Santiago capítulo 5, por favor, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a guardar silencio, vamos a poner nuestros teléfonos en modo silencio, hermanos, o apáguelo, mejor de preferencia, apáguelo, y vamos a tomar tiempo para escuchar la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, solamente versículo número 12, hermanos, es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Primeramente Dios, ahorita en este siguiente culto ya, hermanos, vamos a terminar, hermanos, en la serie de Santiago. Y hermanos, para mí, hermanos, fue una bendición poder estudiar este libro, hermanos, un libro práctico al 100%. Y hermanos, la palabra de Dios siempre nos instruye y nos enseña. Santiago 5:12, vamos a leerlo todos juntos, hermanos, a una misma voz. Dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Te doy gracias, Señor, por lo maravilloso que tú has sido en nuestras vidas. Y yo en esta tarde, Señor, te pido que bendigas este tiempo de exposición de tu palabra. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a entender la relevancia, Padre, que tiene este mandato para nosotros como iglesia en este tiempo. Usa nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Hay un dicho que como país o mexicano, no sé si en otras culturas porque no lo he oído, a ver, hay un refrán o un dicho que dice que el pez por su propia boca muere. Y la Biblia, hermanos, constantemente está llena de enseñanzas acerca de la importancia que tiene cuidar nuestra boca. Santiago ha hablado de eso, lo vimos en el capítulo 3. Santiago ha enseñado que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, hermanos, si no se utiliza correctamente, que cuán grande fuego, dice Santiago, puede encender, o cuán grande bosque puede encender una pequeña llama. Hermanos, la realidad es que la lengua, hermanos, es un arma de dos filos. Santiago dice que la lengua puede ser para bendición y muchas veces la lengua la han utilizado para maldición, pero Santiago dice que en la vida del creyente esto no debería de ser así. Ahora, hermanos, si hay algo que el ser humano comete, hermanos, a regularidad, hermanos, problemas en cuestión el uso de su lengua, no solamente es el chisme, ni solamente son los insultos o las faltas del respeto. Uno de los pecados, porque no es un error, uno de los pecados más comunes que miembros de la iglesia cometen con su iglesia es hacer promesas que no van a cumplir. Parecen políticos. Y el Señor Jesucristo le recalcó esto a los escribas y los fariseos. Dice: todo lo que los escribas y fariseos les digan que hagan, háganlo, porque dicen y no hacen. En la Biblia, hermanos, vemos un personaje, no vamos a ir por tiempo, hermanos, que se llamaba Jefté. Jefté fue uno de los jueces que Dios usó para liberar a la nación de Israel, hermanos, de la guerra constante con sus enemigos. Jefté, hermanos, era uno de los jueces que gobernaron, hermanos, la nación de Israel después de la tierra prometida. Y Jefté, hermanos, dice que era un hombre galadita, esforzado, que era un hombre muy valiente. El pasado o la vida de Jefté era una vida difícil. Dice que él era, la Biblia dice que era hijo de una mujer ramera y que el padre de Jefté era un hombre de Galad.
Hermanos, normalmente Jefté era un bastardo, no era un hijo probablemente legítimo. Y dice que, hermanos, Jefté había crecido, hermanos, en esta casa, y había sido discriminado en cierta manera por ser un hijo bastardo, no ser un hijo legítimo, no ser hijo de una mujer o de la mujer que tenía Galaad, sino el ser hijo de una mujer ramera. Y Dios pone sus ojos en Jefté. Dios usa la vida de Jefté, y en esa batalla, hermanos, en esa lucha, hermanos, contra los amonitas, Jefté hace un voto a Dios. Mire por favor, hermanos, en el versículo número 34. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Ahora tú dirás: ¿y esto qué tiene que ver, pastor? Bueno, el voto o el pacto o el juramento que Jefté había hecho, es decir, Señor, si tú nos libras de la mano de nuestros enemigos, de las manos de las amonitas, la primer persona que salga de mi casa a recibirme, la voy a ofrecer en holocausto a tu nombre. Y la primer persona, dice la escritura, que salió sin nadie más que ella sola, fue su única hija. Mire lo que dice el versículo 35 de Jueces 11. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Hermanos, los juramentos en el tiempo, en el Antiguo Testamento, bajo la instrucción de Moisés, por medio de la ley, hermanos, eran que los juramentos tenían que cumplirse, sobre todo si los juramentos iban bajo la utilización del nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jefté sabe esto. Y Jefté dice: ya no me puedo echar para atrás con respecto a este mandamiento. Yo lo tengo que cumplir. Y imagínate qué dolor tener que sacrificar a tu único hijo. Y en este caso era una hija. A veces hacemos promesas a la ligera sin estar dispuestos a entender lo que estamos diciendo. A veces hay gente que viene a la iglesia, al altar, y dice: Señor, yo te prometo que si me sacas de esta, yo te prometo que si me sanas, yo te prometo que si me concedes esta necesidad, yo voy a hacer, yo voy a decir, yo voy a dar, yo voy a regalar, yo voy a entregarme. Y empezamos a hacer a Dios promesas. Empezamos a decir: Señor, te lo prometo, hago un voto delante de ti. Y promesas que no estamos dispuestos a cumplir. Hermanos amados, esto es lo que Santiago menciona en el capítulo 5, versículo número 12. Vea cómo comienza, hermanos, el libro de Santiago, capítulo 5, 12. Acompáñenme de regreso a nuestro texto, que es el texto que vamos a estudiar. Santiago 5, 12 dice: pero sobre todo, Santiago ha cambiado de tema de la paciencia, que fue lo que vimos la semana pasada, ahora a enseñar o enfatizar algo que la iglesia no debería de perder de vista. Dice: sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento. Ahora, hermanos, este versículo 12 es una cita o es una repetición de lo que Jesús ya enseñó en el Sermón del Monte. Cristo había enseñado de esto, hermanos, y por causa de que el texto es exactamente el mismo que el que vemos en Mateo 5, 34, 37, vamos a viajar ahorita, hermanos, a Mateo 5, 34 y 37 para entender el mandato que Santiago está tratando de enseñar a la iglesia. Hermanos, el perjurio, o conocido como el jurar en vano, no es un error, no es un modo de hablar, es un pecado. En Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Y muchos por querer salir de un problema, o muchos por querer decir que estamos diciendo la verdad, decimos, te lo juro por Dios. Cuando nosotros sabemos que eso que estamos diciendo, te lo juro por Dios, es una mentira. Y usamos el nombre de Dios, hermanos, en vano. ¿Qué quiere decir en vano? Lo usamos para algo sin prioridad, sin importancia, algo cero relevante. Vamos a ver, hermanos, vamos a viajar a Mateo capítulo 5, versículo 34 al 37. Vamos a quedarnos en Mateo, hermanos. Y aunque estamos predicando el libro de Santiago, hermanos, Cristo habla un poco más a profundidad de este mandamiento. Por eso vamos a ir allá. Mateo capítulo 5, versículo 34 en adelante. Dice la palabra del Señor, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, vea lo que dice Cristo ahí, de mal procede. Cristo dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué, hermanos? Habla la boca. Y no es que hablamos, hermanos, mira, muchas veces decimos, es que hablé por hablar, es que se me salió, es que hablé porque pues era lo que se me ocurrió en el momento. No, hermanos, lo que realmente hablamos es lo que hay en el corazón. Y cuando una persona habla, por ejemplo, demasiado de dinero, o habla de pleitos, o su plática solamente son quejas y quejas y quejas, hermano, lo único que manifiesta es el estado de su corazón. No refleja más que lo que está pasando en su corazón. Dice Cristo que el hombre del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué, hermanos? Buenas cosas. Si realmente mi corazón estuviera limpio, saldrían buenas cosas. A veces sale amargura y resentimientos y chismes y eso simplemente deja de ver lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y Cristo dice que el juramento en vano es algo que viene del mal, procede de un corazón malo, procede de un corazón mentiroso. Y si hay algo, queridos hermanos, que hemos tomado a la ligera, un pecado que hemos tomado a la ligera, es el pecado de la mentira. Mentiras piadosas, dice la gente, mentiras blancas. Hermanos queridos, pecado es pecado y siempre será pecado. Es más, la ley mosaica dice, no mentirás. Y el mismo Dios que dijo no mentirás es el mismo Dios que dijo no matarás. Y es el mismo Dios que dijo no cometerás adulterio. Por tanto, el pecado es pecado y Dios aborrece ya sea la mentira, ya sea el adulterio, porque lo que viene detrás de esos pecados es el estado del corazón del hombre. Cuando el hombre encubre una verdad es que su corazón está dañado, está mal. Y muchas veces, hermanos, por tratar de salir de una mentira, usamos el nombre de Dios en vano. Te lo juro por Dios. O incluso llegamos a decir, porque Cristo dice que no lo hagamos en ninguna manera. Dice ni por tu cabeza, ahorita vamos a ver más de eso. Pero muchos decimos, te lo juro por la vida de mis hijos. Hermano, cállese. Cállese. Que mi hijo se muera si no es cierto. Yo he oído gente decir eso. Por querer tener veracidad en sus palabras. Mira, hermanos, ¿por qué hemos llegado a tanto? Porque la palabra del ser humano ya no vale nada. Hay una fábula, hermanos, en los cuentos de niños, y los miércoles son miércoles de fábulas en las introducciones, ¿verdad? Los miércoles he usado, ya van 3 fábulas que utilizo: la gallina, los huevos de oro, y usaba otra la semana pasada, las ramas, el árbol de las ramas. Ahora les voy a hablar de otra fábula de niños. ¿Te acuerdas de aquel niño que llegaba diciéndole, los que son de la rodada del hermano Oscar y hermano Eulogio van a saber de qué fábula les hablaba? La fábula del niño que llegaba diciendo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y el lobo no venía. Y que todos los niños se alborotaban porque le decían, ahí viene el lobo, y el lobo no llegaba. Y dice que cuando el lobo ahora sí venía, el niño gritaba, ahí viene el lobo, y todos los niños despreocupados, y que cuando vieron que el lobo realmente venía, salieron corriendo, pero este niño del lobo se lo terminó comiendo.
¿Cuál es la moraleja, hermanos? Llegamos a perder tanto fiabilidad de nuestras palabras que mucha gente termina recurriendo a utilizar ya no solo el nombre de Dios, sino el nombre de sus hijos, de su esposa, en vano, hermanos, para decir, estoy diciéndote la verdad. Cristo dice que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Y ahorita vamos a ver también más acerca de eso. Ahora, para entender el mandamiento de Santiago, que es la repetición, hermanos, de lo que Cristo había enseñado, hermanos, tenemos que entender primeramente qué es el juramento y qué es un perjurio. Santiago dice, no juréis en ninguna manera. Cristo dice en el versículo número 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Esto está en Levítico 19:12. Y cumplirás al Señor tus promesas o tus juramentos. Eso lo vemos en Deuteronomio 23:21 y en Números 32. Cristo dice, ustedes han escuchado que no debemos de perjurar. Ahorita vamos a ver qué es el perjurio. Pero Cristo dice, pero yo os digo que no juren en ninguna manera. Ahora, ¿por qué Cristo y Santiago nos están prohibiendo que juremos? Vamos a ver primeramente lo que era un juramento, hermanos. Un juramento era hacer un voto, un pacto o ser testigo poniendo a Dios como el intermediario o como testigo en la forma más solemne, a fin de que conforme a la verdad de sus palabras, con la implicación que expresa de aquel que castigara en el caso de no estar hablando la verdad. En otras palabras, la persona que juraba ponía a Dios como testigo para mostrar, hermanos, veracidad en lo que él decía. Pablo usó un tipo de juramento cuando dice en uno de los evangelios, en una de las epístolas, verdad digo en Cristo, no miento. Está poniendo a Dios como testigo de sus palabras, es decir, que Dios sea mi testigo de que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Eso se utilizaba demasiado en el Antiguo Testamento, en la cultura de los judíos. Miren Génesis 21, hermanos, donde comienzan a ver los juramentos. Génesis 21, pastor, ¿los juramentos son malos? Vamos a ver si son malos. Génesis 21, 22 al 31. Si están aquí, hermanos. Si no entendemos, hermanos, el contexto de cómo se usaba, no vamos a entender la predicación de esta mañana. Y créanme que es muy difícil tratar de predicar hoy este tema porque es algo que no se hace culturalmente aquí. Se usa de otra forma, pero a final de cuentas, hermanos, la implicación o el pecado que hay detrás de esto sí se repite. Miren lo que dice Génesis 21, 22 al 31. Aquí vemos el pacto entre Abraham y Abimelech. Dice el versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí. ¿Por quién, hermanos? Por Dios. Que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Y respondió Abraham, ¿qué respondió Abraham? Yo juraré. Lo que Abimelech está diciendo es, Abraham, por Dios, por lo más alto que tienes, júrame que vas a mantener a mi familia con vida, que me vas a responder de gracia lo que yo hice por ti, de gracia, que vas a estar al pendiente, vas a hacer misericordia conmigo. Abimelech sabía, quizá en esta forma de escribir, en este texto, Abimelech sabía en la nación en lo que se convertiría Abraham. Abimelech sabría lo que Israel tenía como promesa y Abimelech sabe que su descendencia va a ser parte de eso y dice, ¿sabes qué, Abraham? Ten misericordia de los míos, júramelo en este día. Y aquí estamos viendo un juramento. Abraham dice, lo juro, poniendo a Dios como ¿qué, hermanos? Como nuestro intermediario, como nuestro testigo. Mire Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Deuteronomio 6, 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Deuteronomio 6, 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre, ¿qué, hermanos? Jurarás. Era algo que el Señor había establecido
para identificar, hermanos, sobre todo aquellos juramentos que iban implícito la verdad. Dice Dios, lo harás en mi nombre. Es decir, la máxima autoridad, la máxima forma de expresar a un testigo para esa veracidad de tus palabras va a ser mi nombre. Mire lo que dice Hebreos, hermanos, capítulo 6, versículo 13 al 20. También vemos los juramentos en el Nuevo Testamento, y el autor de Hebreos nos explica acerca de eso. En Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice así. Hebreos 6, verso 13. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, mira, aquí estamos viendo quién está haciendo promesa a quién aquí, hermanos. Dios a quién, hermanos. A Abraham. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesas. Gloria a Dios, Él siempre cumple lo que promete. Amén, hermanos. Dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro ¿qué? Otro mayor, es decir, no había alguien en la esfera de la eternidad superior al Señor. Dice Dios, no hay Dios y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro poderoso, Él es el todopoderoso. Y dice la Biblia, y no habiendo otro mayor, juró por sí mismo. O sea, por mi propio nombre, dice Dios, por mi propia autoridad, juraré, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es por esta razón que cuando Dios le dice a Moisés, yo voy a destruir este pueblo, Moisés, y te voy a poner como líder de una nación más fuerte y más grande, Moisés dice, Señor, detente. Tú prometiste que los ibas a sacar. Tú prometiste que los bendecirías. Tú prometiste que los introducirías. No vaya a decir la nación que sí los sacaste para matarme y reafirmen lo que los mismos israelitas han dicho contra ti, que has mentido, que eres un mentiroso. Señor, que esto no pase. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió del mal que había pensado hacerles. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no dice que Dios lloró o que Dios cometió un error. Está diciendo que Dios dijo, ok, perfecto, voy a cambiar de parecer, vamos a dejarles más tiempo a los israelitas. Y Dios cumplió su promesa, hermanos. Israel entró a la tierra prometida. Pero no habiendo jurado por otro mayor, dice la Biblia que Dios juró por sí mismo. De parte de Dios, hermanos, un juramento es la aseveración más santa y solemne de la verdad absoluta de su divina palabra. Por eso dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. Y vemos muchas veces, hermanos, en los libros de la Biblia, en Hebreos 6, en Isaías 45:20, en Jeremías 44:26, que Dios juró por su propio nombre. Mire, por ejemplo, Jeremías 44:26. Jeremías 44:26. Este era el juramento, utilizar a Dios como testigo, la parte más alta de su santidad, como Él como testigo para la veracidad de un pacto o una promesa. Jeremías 44:26. Dice la Escritura: por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. ¿Qué dice? He jurado, ¿por qué, hermanos? Por mí mismo. Ahora, aquí estamos viendo entonces cómo se utilizaba el juramento. Utilizaban el nombre de Dios como aquel testigo de que aquella promesa o pacto se iba a cumplir, la veracidad de esas palabras. Hermanos, en ese tiempo no se utilizaban los contratos por escrito. Ahí prácticamente era tu palabra. Y los israelitas lo que hacían era poner el nombre de Dios como ese sello de garantía. No quiero transliterar, creo que es Rahab la que les dice también a Josué y a los que estaban ahí que le juraran por Dios que no iban a destruir su familia y que si rompían, y dice, creo que fue Josué, dijo, si nosotros rompemos este pacto, así me haga Dios y aún me añada. Es decir, si yo llego a violar mi juramento en el nombre de Dios, que Dios tome cuentas y aún me añada más de castigo de lo que yo te he jurado a ti. Es decir, que tomaban en serio el juramento que hacían en el nombre de Dios, hermanos. Pero cuando el juramento se consideraba como pecaminoso o se convertía en perjurio. El perjurio era una expresión de una declaración falsa
bajo el juramento o afirmación de que era una verdad. En otras palabras, perjurio era jurar por Dios, jurar por alguna otra cosa o haciendo más bien una declaración falsa o una declaración, hermanos, que era errónea o bajo una mentira. Cuando personas juraban mintiendo o cuando personas juraban sin discernir lo que estaban jurando y llegaban al incumplimiento de ese juramento. Eso es un perjurio. Un perjurio podría ser hacer una promesa y no cumplirla. Eso es un perjurio. Usted ha prometido cosas. Mire, hermanos, es muy fácil prometerle cosas a los hijos y no cumplirlas. Es muy fácil prometerle cosas a la pareja y no cumplirlas. Pero prometerle a Dios, sin la más mínima intención y mucha gente le promete a Dios de dos maneras: sin la más mínima intención o comprensión de lo que le está prometiendo y a quién le está prometiendo, o con la intención de decir, lo juro por Dios, pero en mi corazón yo sé que no lo voy a cumplir. O no estoy discerniendo bien lo que estoy prometiendo, o lo estoy prometiendo, pero yo sé en mi corazón que no lo voy a cumplir. Y eso es perjurio. Dios le dijo a la nación de Israel: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Usar el nombre de Dios en vano de manera que era usarlo de manera que caiga una afrenta sobre su carácter, sobre sus obras. Era usar su nombre de una manera irreverente. Es como decir: yo te juro esto, que lo voy a cumplir por el Dios que es santo y verdadero. Y la gente dice: ok, vamos a confiar en ese Dios santo y verdadero. Pero resulta que aquel que juró por un Dios santo y verdadero no cumplió y no reflejó al Dios santo y verdadero. Hermanos, ir como testigo a un tribunal, jurar, decir la verdad y después no cumplir esa verdad o ser hallado en mentira de esa verdad, eso es una pena aún en las leyes terrenales. No sé cómo se le llama, ¿desacato? ¿Sí, desacato? ¿Estoy bien? ¿Desacato? No es desacato. No me recuerdo el nombre. Decir como testigo, yo estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad, y después ser encontrado que mi testimonio fue hallado falso, es un delito también, hermanos, en un tribunal. Es perjurio. Sí, es perjurio, no es desacato, desacato es otra cosa, es perjurio. Hermanos amados, ¿cuántos de nosotros hemos venido a Dios y hemos hecho promesas que no hemos cumplido? Ahora, Dios no es un Dios que se manipula como un niño. Me das esto y te compro esto. Dios no es así, hermano. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero hay muchas promesas que tienes ahí en tu arsenal. Hay muchas promesas que tienes guardadas en tu espalda y en tu mente y corazón, que sabes que hasta la fecha todavía no las has cumplido. Y eso es un pecado de perjurio. Eso era el perjurio. Entonces lo que Santiago dice es: hermanos míos, sobre todo, no juréis. Ahora, Santiago y Cristo dicen: no practiquen o no hagan esto de una manera ligera. No hagan esto de una manera ligera. La Biblia nos dice, hermanos, que jurar en el nombre de Dios sabiendo que ese juramento no lo voy a cumplir, o utilizar su nombre para mentir, para engañar, hermanos, eso es usar su nombre en vano. Y la Biblia dice que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El texto dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos amados, me temo que muchos seríamos acusados de perjurio si estuviéramos frente a un tribunal. Ahora, hermanos, ¿para qué se utilizaban los juramentos en la ley? ¿Para qué se usaban los juramentos en la ley? Número uno, hermanos, se utilizaban los juramentos
con tres propósitos. Número uno, se usaban para cumplir un voto que se había hecho, una promesa. Un voto es una promesa. Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por eso Jesucristo dijo a Pedro y a la multitud que le quería seguir una parábola diciendo: ¿qué hombre es aquel que va a la guerra cuando lleva 10,000 hombres, pero el otro viene con 50,000? ¿O qué hombre es aquel que empieza a edificar una torre y no tiene conciencia de si tiene los recursos necesarios para acabarla? En otras palabras, Cristo dice: no hablen a la ligera, no hagan promesas que no saben si las van a cumplir. No me prometan, no digas que vas a hacer algo y no lo vas a hacer, o si no tienes el tiempo, entonces no te comprometas. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y no había discernido la magnitud de esas palabras en ese momento. Un hombre rico le dijo: Señor, yo también quiero seguirte. Bueno, mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Vamos a hacer una prueba. Vende todo lo que tienes y entonces sígueme. Y el hombre dijo: no. Dice que entristecido se fue porque tenía que, hermanos, muchos bienes. Hay veces que decimos: Señor, yo voy a hacer esto y aquello y te voy a servir y te prometo que mañana me voy a levantar temprano y te prometo. Y te prometo, y te prometo. ¿Sabes que cuando ellos hacían voto, decían una frasecita así: vive Jehová por ti y por mí, decían ellos, que vamos a hacer esto? Por eso en la introducción hablamos de Jefté. Por eso Jefté se lamenta y dice: hija mía, no, ¿por qué saliste tú a cumplir? Ya no me puedo retractar. Me encanta eso, aunque podemos hablar de Jefté, de un juramento a la ligera, algo así le puedo reconocer a Jefté. Dice: yo no me puedo retractar. Por más doloroso que sea, por más difícil que fue, ok, no me di la magnitud de mi juramento, pero no me voy a retractar. Wow, hermanos. Y esa virtud no la tenemos hoy en día nosotros. Porque si lo hacemos con la gente de abajo, se nos hace muy fácil decirle: mañana te pago, mañana te pago. ¿Por qué hay tanto silencio, hermanos? Por eso, a ver, ¿han hecho esas promesas usted? Hermana, la semana que entra te pago. Y la semana que entra hacen como que la Virgen les habla. Hermanos, es que, mira, ay, hermanos, quisiera ya no decir esto, hermanos, porque le prometí al Señor portarme bien. Mira, se lo prometí. Dije: Señor, me voy a portar bien ya con los hermanos, pero hoy voy a romper una cerca. Mira, hermanos, tristemente por eso, por este tipo de pecado en el corazón, a veces como pastores, tristemente, tenemos que decirle: hermano, no confíes en los hermanos de la iglesia. No confíes en nadie. Papelito habla. Porque ya no tenemos palabra. Y algunos me salen muy bíblicos: hermano, présteme dinero, vive Jehová, que en el mes que entra se lo voy a pagar. Y no paga. ¿Sabías tú que cuando ellos hacían votos, algunos de ellos hacían ciertas cosas? Por ejemplo, se quitaban, por ejemplo, Booz y su familiar se quitaron el zapato y lo pusieron en su vida como señal de que Booz se iba a hacer cargo de redimir la descendencia de la familia de Noemí, casándose con Ruth la moabita. Pero Booz tuvo esa, júramelo en este día, vámonos, vamos a hacer el pacto, vamos a demostrarlo, vamos a hacerlo. Por eso Abimelech le dice a Abraham: había algo que se llamaba también los pactos de sangre. Se cortaban y juntaban era un pacto, era una señal de cumplir.
Por medio de esta sangre, de esta vida que yo tengo, te prometo que vamos a hacer esto. Y hermanos, la gente se esmeraba en cumplir porque entendían lo que era un juramento. Pero eso se fue con los años degradando, y vamos a llegar a la historia de los escribas y los fariseos, que ellos fueron desmeritando esto y usándolo erróneamente. Pero el juramento se usaba para cumplir. Dice Deuteronomio 23, 21 al 23: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria ¿qué prometiste con tu boca? Señor, yo te prometo dar mi diezmo, yo te prometo dar mi ofrenda. ¿Y ha usted cumplido esos votos? Y nos hemos vuelto promesa tras promesa tras promesa, pacto tras pacto. Y aunque no usamos el nombre de Dios para prometer, hermanos, a Dios es a quien le prometemos a final de cuentas. Aquí no está diciendo cuando haces voto en el nombre de Dios. Aquí dice cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en cumplirlo. ¿Cuántos han hecho un voto a Dios? Levante la mano. ¿Cuántos han hecho una promesa? No le saque, hermano, no le saque. Yo he hecho un voto a Dios, yo he hecho promesas a Dios. Ahora, ya no me responda esto, ya no me interesa. ¿Las has cumplido? Tú piensas que Dios es como nosotros, ¿verdad? Ay, a Dios ya se le olvidó. Ya no se acuerda Dios del pacto que le hice. Hermanos, Dios se acuerda de que tú tienes una deuda pendiente con Él. Dios se acuerda que tú tienes una deuda con Él y no la has cumplido. Has cometido un pecado de perjurio. Pero no solo el pecado de perjurio, no hay verdad en tu corazón. Hay mentira en tu corazón. Pues, hermanos, esto es un pecado serio. Esto es un pecado serio. Eclesiastés 5:4 dice: cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple, dice Eclesiastés 5:4, cumple lo que prometes. Si no fuera relevante esto, no lo veríamos en lo largo de las escrituras, hermanos. Si no fuera relevante, Cristo no hubiera utilizado ese bendito sermón del monte para incluir esto. Si Cristo incluyó esto y Santiago incluyó esto, es porque es algo que debemos de tomarlo con mucha seriedad. Cristo no tomó tiempo en hablar de vestimenta. Cristo no tomó el tiempo para hablar de música tampoco. Cristo no tomó tiempo para hablar de otras cuestiones. Cristo tomó tiempo para hablar de lo que era importante. Y esto del juramento es algo importante que debemos de considerar. Y que son pecados, como veíamos la semana pasada, son pecados que fácilmente se nos hacen pequeños. No tienen relevancia. ¿Y qué si tengo 15 años no cumpliendo lo que he prometido? ¿Y qué? No pasa nada. Hacemos como que no pasa nada. Pero el Señor dice: esa deuda yo la tengo delante de ti. Dice en Deuteronomio, más adelante dice: ciertamente Jehová tu Dios lo va a demandar de ti. Claro que esta enseñanza, por supuesto, es relevante para la iglesia y para aquellos que han hecho juramentos. En segundo lugar, los juramentos eran para decir la verdad, no solo para hacer promesas, sino para decir la verdad. Esto se utilizaba más en los tribunales, o cuando o apelaban a ti como un testigo de algún delito. Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Bueno, me imagino aquí personas que tienen residencia en Estados Unidos o han estado allá alguna vez. Yo lo he visto en películas, pero no sé cómo lo hagan ahora. Pero antes en los tribunales te ponían la mano ¿en dónde? En la Biblia, en señal de que en el nombre de Dios, del Dios de esa Biblia, tú ibas a decir la verdad. Entonces la persona ponía su mano en la Biblia,
levantaba su mano derecha hacia arriba con las palmas frontales y él decía: juro decir la verdad y nada más que la verdad. Obviamente, aunque usaban la Biblia, estaban usando el nombre del Dios de esa Biblia. ¿Cuántas veces no hemos dicho, te lo juro por Dios que está en el cielo? O gente, te lo juro por Diosito que está en el cielo. Hermanos amados, qué poco, en qué poco hemos tenido el nombre de Dios, que lo hemos usado para fines viles, para negocios turbios, para salir de problemas, porque no queremos afrontar la verdad, no queremos afrontar las consecuencias de nuestros pecados, no queremos restituir el daño, queremos ocultar el pecado. Y lo más fácil es, pues uso el nombre de Dios para que la gente diga: no, pues es cierto, está diciendo la verdad. Más, he escuchado gente que dice: que me muera yo si no es cierto. Pues qué bueno, y fuera que te murieras tú. Pero a veces hasta el nombre de sus hijos, de su cónyuge ponen. Yo creo que el nombre de su cónyuge lo ponen adrede, ¿no? Que se muera mi esposa si no es cierto. Que acabo, dicen algunos, no hay mucho pierde, ¿verdad? Hermanos amados, esos juramentos se utilizaban para decir la verdad. No vamos a ir ahí a la ley, cómo se utilizaban en este marco, pero hermanos, se utilizaban sobre todo en tribunales. Y número 3, los juramentos debían ser hechos únicamente en el nombre de Dios. Se hacían en el nombre de Dios para confirmar la veracidad. Ahora, ¿cuál era la interpretación farisaica de esto? Porque Santiago dice: no juréis ni por la tierra, ni por el cielo, ni por tu propia vida, no juréis por nada. ¿Por qué Cristo dice también: no juréis ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, juraréis ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por el cielo, porque ahí está su trono? No juraréis ni siquiera ni por tu propio nombre, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, los fariseos llevaron el punto del juramento a una distorsión completa. Decían: mira, no hay que jurar en el nombre de Dios porque es perjurio, pero si juras por el cielo, si juras por Jerusalén, si juras por tu vida, no es perjurio, puedes hacerlo. Y muchos de ellos, hermanos, juraban a la ligera, que al cabo, como no usaban el nombre de Dios, pues no pasaba nada si mentían. Cristo, ¿te acuerdas a Cristo decir: ustedes juran por las ofrendas que están en el altar, pero no por el altar, pensando que lo están haciendo, que no lo están santificando, que lo están contaminando? Pero las ofrendas se colocan en un altar, que ese altar le corresponde a Dios, que es el que se presenta en ese altar. O sea, lo que Cristo está tratando de decir es que no juremos por ninguna de estas cosas para sustentar nuestros dichos, porque nada de estas cosas nos pertenecen, todo sigue siendo de Él, aunque su nombre no vaya implícito. Te juro por la vida de mis hijos, pero no son tuyos, herencia de Dios son los hijos. No jures por tu cabeza, porque ni tu propia vida es tuya. No juren por el cielo, porque es su trono. Es decir, todo está lleno de la gloria de Dios. Y no porque digas, no porque no utilices el nombre de Dios, quiere decir que tu juramento no tiene el mismo pecado. Es pecado desde el momento que es un perjurio. Desde el momento en que es una mentira, desde el momento en que lo vas a incumplir, desde el momento en el que no lo vas a acatar, ya es un pecado. Así lo hayas hecho en el nombre de quien lo hayas hecho. ¿Sí está entendiendo, hermanos? ¿Qué es lo que Cristo prohíbe entonces? ¿Qué hay detrás del perjurio? ¿Cuál es el pecado detrás del perjurio? La hipocresía y la mentira. La hipocresía y la mentira. Hermanos amados, dice el apóstol Pablo que debemos de hablar, ¿qué? Verdad, cada uno, los unos con los otros. Si hay algo que debemos recuperar, que es lo que Cristo y Santiago están enseñando, es que nuestras palabras sean verdaderas. Que no necesitemos anteponer el nombre de Dios o una criatura para que la gente nos crea. Nos deben de creer por el hecho de que somos cristianos, somos hijos de Dios, pero porque cumplimos a cabalidad con esa responsabilidad. Hermanos amados, yo soy de las personas que creen que nosotros no deberíamos ni siquiera firmar un documento. Nuestra palabra debería tener peso. Tristemente lo tenemos que hacer así.
Cristo no prohibió en sí el juramento, lo que prohibió fue el perjurio y la utilización banal del perjurio. Por eso Cristo dice, mira, mejor no juren, mejor que tú sí sea sí y que tu no sea no. Mira, Señor, tú me hablaste a través de tu palabra, pero no creo que yo vaya a cumplir con eso. No creo que yo cumpla con eso. No quiero cumplir con eso. A que tú digas, Señor, te prometo que voy a cumplir con eso. Lo que Cristo, hermanos, está resaltando, y Santiago, hermanos, es que nosotros no debemos apelar al nombre de Dios para ser verdaderos, sino debemos apelar a la naturaleza que hay en nosotros. Dice la Biblia que es el espíritu de verdad. El problema es que nosotros, mucho de lo que decimos, mucho de lo que prometemos, mucho de lo que hacemos, no hay verdad en ello. Somos una tinta de verdad con una tinta de mentira. Y llega un momento, hermanos, que vergonzoso, que triste es que toda la gente que nos conoce y nos rodea ya no pueda confiar en nosotros por el simple y sencillo hecho de que no somos verdaderos, de que no hay integridad en nosotros, de que somos muy cambiantes de opinión. Mira, hermano, esto lo vemos hasta en cosas básicas. Mañana te veo. Siempre no. Mañana vamos, hijo. Pero siempre no. Mañana hacemos. No, ahora siempre no. Y somos personas que constantemente se nos hace fácil dar la palabra y al mismo tiempo de quitarla. No hay verdad en nosotros. Cristo quiere enseñarnos a nosotros como iglesia que en nosotros debe haber una virtud perdida, verdad, integridad. Que nuestras palabras sean genuinas y reales. Dios garantizó por medio de un juramento que Él hizo por sí mismo. Él apeló a su veracidad, a su autoridad, a su poder, que Él le cumpliría a Abraham todo lo que Abraham le había prometido. Hermanos, Dios cumple todo lo que promete. Dice la Biblia en Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Primera de Reyes 8:56 dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Salmo 77:8, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Dios nunca ha incumplido una sola promesa. Y Pablo dice, hijitos míos, sed imitadores de Dios como hijos amados. Hay verdad. Debe de haber verdad. Cristo no está condenando el juramento, Cristo está condenando la forma tan irresponsable de usar un juramento. No perjurarás. Por eso Santiago y Cristo dijeron, no juren en ninguna manera. El uso impertinente, profano y descuidado de los juramentos en el hablar cada día. No uses un juramento para cosas que no tienen sentido. No uses un juramento para algo que en el día a día se habla. Si vas a usar un juramento, hazlo consciente de lo que estás jurando. Si no, mejor calla la boca. Si no, mejor calla la boca.
Una manera, ¿dónde podría yo usar un juramento? Si me llaman a un tribunal para ser testigo, ahí podría usar yo un juramento, porque estoy dispuesto y consciente de que tengo que decir la verdad, así sea a quien le tenga que afectar esa verdad. Pero muchos usamos juramentos para salir de problemas aquí. ¿Cuánto te gastas? Miren, la mujer. Mi amor, tú tenías un billete de 200, ¿cuánto te gastaste? Y la feria, ay, es que se me cayó, te lo juro por Dios. Un uso tan vano. Mejor dile, mi amor, ¿sabes qué? Me lo gasté. Me compré una coca y ya. ¿Para qué? ¿Para qué eso, hermanos? ¿Para qué usar el nombre de Dios para eso? Hijo, te lo juro por mi vida que mañana te voy a llevar al Parque Central a ver a la nueva jirafa. Mira, hermanos, el niño no necesita que le jures por Dios. Sabes que el niño te cree por el simple hecho de que cree que eres su papá. Y aún hasta en eso hemos representado a Dios equivocadamente, porque el hijo dice, ay, mi papá es una bola de mentiras. Y tú representas y yo a Dios, hermanos. Y está el niño, ni duerme, la criatura va con todas las ojeras. Porque le dijiste, por Dios, que iba a ver a la nueva jirafa y dice, ¿sabes qué? Hoy no me dieron ganas. Y usamos el nombre de Dios para cosas tan banales. Dice Pablo, perdón, dice Santiago, dice Cristo, no juren en ninguna manera. Ni por el cielo, ni por tu cabeza, ni por ni por la tierra, ni por tu hijo, ni por tu hija, mucho menos por Dios. No utilicen este modo de hablar de una forma vana. Que tu hablar en el día de así, hijo, papi, mañana me puedes llevar al Parque Central. No, mi amor, no tengo tiempo, estoy cansado, no tengo ganas, tengo mucho trabajo, mañana vamos a la iglesia. Pero di la verdad. Di la verdad. Mi amor, ¿te gastaste el dinero de la semana? Sí, me lo gasté. Tontamente me lo gasté, pero di la verdad. Hermana, mañana me va a pagar lo que me sacó fiado. No, hermana, no se lo voy a pagar, la engañé. Di la verdad. Pero no uses el nombre de Dios para cubrir, o los elementos que resaltan la gloria de Dios para cubrir tus mentiras y tu hipocresía. Si estamos entendiendo, hermanos, ¿en qué esencia Santiago y Cristo están prohibiendo esto? Un hombre que habla la verdad es una persona que desde el fondo de su corazón es íntegro. Dice Salmos 15:2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, su corazón. ¿Usted es íntegro? ¿Usted es íntegro, querido hermano? Proverbios capítulo número 12:17 dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Me encanta lo que Pedro dice de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así debería de ser la descripción de la gente en nuestra vida. Ese hombre, esa mujer, ese creyente, esa creyente son personas verdaderas, son personas de palabra, son personas honestas, son personas que cumplen lo que prometen. Esas personas son dignas de toda confianza. Pero qué triste es que nosotros, siendo cristianos, estemos tachados dentro de los mentirosos, dentro de los estafadores, dentro de las personas que dicen y dicen y dicen, pero no hacen nada. Pablo dice que nuestra nueva naturaleza debe de estar marcada por la verdad. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La esencia de nuestro nuevo nacimiento es que en nuestra boca hay verdad. Aunque la verdad duela, aunque la verdad me traiga consecuencias, y no es que diga la verdad lo que me trae consecuencias, es el pecado que cometí atrás el que me va a traer consecuencias. Y al final, hermanos, déjenme decirles algo. No hay nada oculto que no haya de saberse. Y que se va a denotar dos cosas: tu pecado, tu hipocresía y tu mentira, añadido dos pecados nuevos. Por no decir
la verdad. Con esta pregunta yo concluyo. Voy a aterrizar ya el avión de golpe. Dos preguntitas. Una, ¿es usted una persona confiable? Y número dos, ¿es usted una persona que cumple con lo que ha prometido? Si la respuesta es no, yo no entiendo qué está haciendo sentado en esa banca. Porque usted ha cometido un pecado que se llama perjurio. Vamos a orar. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados. Vamos a orar.